anuncio a ustedes el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el Hijo de Dios o el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero que decía, en griego, latín y hebreo: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera tú, estando acá, temes a Dios, viviendo el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago por lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Bien. ¿Recuerdan la lectura del libro de Samuel? La primera lectura. ¿De qué se trataba? Lo ungieron, ¿no? Se habló de... Exactamente. Dice que fueron a Hebrón, a una ciudad donde él se encontraba, y fueron a buscarlo todas las tribus de Israel. Pero entonces la tribu de Judá le dijo, porque está hablando el texto: nosotros también somos de tu misma sangre. Aunque Saúl reinaba sobre nosotros, Saúl era el rey que ellos tenían, tú eras el que conducía a Israel. ¿Qué están haciendo ahí? La tribu de Judá, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Pastoreando. Reconociendo que aunque ellos tenían un rey, sobre ese rey había uno mayor, que ya gobernaba sobre todas las tribus. ¿Sí? Si lo traemos a nuestros tiempos actuales, diríamos, ¿cómo podemos contextualizar eso a hoy día? ¿Qué sentido tiene hace 5000 años atrás que un pueblo fuera a otro pueblo a reconocer que ese gobernante ya los gobernaba? ¿Y hoy en día eso qué significaría? Que a pesar de todos los años y a pesar de todo el tiempo, sigue la esperanza del ser y ser reconocido por Dios. Pues en ese aspecto decimos que aparentemente Dios está esperando que lo reconozcamos, ¿sí? En nuestra vida. ¿Quién es Él? Porque a veces en nuestras actividades diarias hay otros reyes y los ponemos a gobernar y les damos trono y poder, porque pues eso era parte del reconocimiento que ellos hacían. Entonces, uno de los aspectos precisamente es un llamado a darle a Dios, como nuestro Creador, el lugar que tiene o que debería tener en nuestra vida. ¿Sí? Y se complementa con la segunda lectura,
donde hablaba San Pablo de démosle gracias a Dios Padre que ha hecho capaces de participar de la herencia del pueblo y que ha sido el creador de todas las cosas. O sea, reconozcamos quién es, ¿sí? Entonces hay tres aspectos muy importantes de estas dos lecturas que traté de como de consolidarlos en unas palabras o en unas frases para dejarlas lo más claro posible. En la primera lectura se habla de un pueblo fue a buscar al rey, a decirle, nosotros también pertenecemos a tu pueblo. ¿Qué está hablando ahí? De la pertenencia y el derecho que todos tenemos a pertenecer, ¿sí? En este caso ellos lo ponían en un contexto geográfico y político. En nuestro caso, pongámoslo en un contexto espiritual. ¿A qué pueblo pertenecemos nosotros? Cuando decimos el pueblo elegido, ¿cuál es el pueblo elegido? En la Biblia dice que el pueblo de Israel. Pero si nosotros ahorita que estamos hablando de globalización, hagamos globalización espiritual. Pues sí, porque si no siguen siendo unos poquitos los escogidos o los llamados y los demás seguimos siendo excluidos. Y entonces, porque no tengo sangre israelita, entonces no pertenezco. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que ponemos en juego en nuestras familias cuando alguien de nuestra familia no hace algo acorde o de acuerdo a las expectativas que yo tengo? ¿Qué es lo primero que le ponemos en riesgo? Si usted no hace como yo quiero, la puerta está ya abierta, coraje puede. Ponemos en riesgo la pertenencia. ¿Sí me hago entender? El vínculo. Es donde primero le damos por las rodillas al otro. Si usted no piensa como yo digo que debe pensar, entonces allá está abierto. ¿Ven? Y este pueblo estaba viniendo a decir, sí, nosotros somos de otra tribu, pero pertenecemos. Quiero que, primero, que queremos ser reconocidos por ti. Y fíjense que más adelante dice, llamaron a quienes, para que lo ungieran. A los ancianos. Ahí no dice reyes en ningún lado. ¿Sí me hago entender? Que ese es el segundo principio que les quería decir, que uno debe aprender a respetar para que los vínculos y las relaciones sean armónicas. Entonces, el primer vínculo, ¿cuál es? La pertenencia. Es decir, dejar de jugar con la pertenencia en nuestro sistema. ¿Sí es claro o está confuso eso? Es decir, dejar de condicionar las relaciones con la pertenencia. O sea, si te portas bien, te quiero mucho, eso lo sabemos decir. Pero si no te portas como yo quiero, no le digo, pero lo deduzco, ¿no? No te quiero. ¿Sí? No es necesario decirlo. Por inteligencia y por ley de gravedad espiritual uno ya lo deduce. ¿Sí? Entonces, primero, no poner en juego la pertenencia. Segundo, el orden y la jerarquía en cada familia. Fíjense que ellos dijeron, te reconocemos como el rey de todo Israel, de todas las tribus. O sea, te damos el lugar que te corresponde. Y aunque él, se deduce por el texto, era menor que los ancianos que llamaron, los llamaron para que los ancianos hicieran ¿qué? La unción. Y la unción es parte de nuestra tradición como pueblo sacerdotal. ¿Qué es una unción? Es el reconocimiento, una aprobación. Es una transmisión
de unos principios, unos mandatos y una tradición. ¿Para qué? Para que todos los que están bajo mi mando estén bien. Yo estoy recibiendo una potestad. ¿Para qué? Para regirlos. Porque eso era lo que para eso lo estaban llamando, ¿no? Te reconocemos como rey de todas las tribus. Nuestros ancianos, los de nuestra tribu, te van a ungir. Es decir, van a reconocerte. No te voy a untar un poquito de aceite para hacer un acto, un ritual. No solamente eso, es que estamos pidiéndole al Espíritu que te ilumine, que te guíe. Todo eso que hacemos con nuestros mandatarios cuando están en campaña política, cuando prometen cielo y tierra. Uno dice, ojalá cumplan. ¿Ven? Ojalá cumplan. Pero no los ungimos, los maldecimos. Maldecimos en el sentido de no estamos diciéndoles que son malditos, sino que empezamos a decir mal de ellos. Exacto. Cuando el llamado, ¿cuál es? Reunirnos a pedir por ellos. Espíritu, ilumínalos, que se haga lo mejor, lo que sea conveniente, lo bueno, lo perfecto y lo eficaz. Pero es más fácil lo otro, ¿no? Entonces, ese es el segundo principio que estaban ellos aquí consolidando. Es decir, reconocemos que eres nuestro rey. Pertenecemos a ti, nos declaramos parte de tu pueblo. Hacemos eso con Dios todos los días. Porque aunque tú no tengas personas a tu cargo, tienes miles de millones de células en tu cuerpo que tienen una conciencia. Las evangelizas diariamente, diciendo, todas estas células, o sea, todo esto que me sigue a mí, está al servicio del Rey del universo. O está al servicio de mis caprichos y mis terquedades, pues para contextualizar, porque esto hay que traerlo a la vida. Y el tercero, con ese voy cerrando, ¿cuál es? Si ya reconocimos la pertenencia, o sea, todas mis células pertenecen a este pueblo, y diariamente las llamo al orden, y les recuerdo quién manda, y recuerdo el segundo principio, que es el orden de llegada y la jerarquía. Pero en las familias a veces rompemos eso. El hijo se cree mayor que el papá y entonces lo grita, lo trata mal, no le obedece, impone su orden. Entonces rompemos el segundo orden, que es el orden y la jerarquía. Entonces cuando uno hace una unción también se compromete. Nosotros acá lo llamamos la corrección, nuestra corrección interna, independientemente que el otro sea de mayor grado o menor grado en la congregación. Y el tercer orden se llama el equilibrio. Fíjense que ellos, ¿qué es lo que esperaban de este gobernante? Que gobernara con sabiduría, con justicia, con equidad. Entonces, ¿cuál es el tercer orden al que lo están llamando? El equilibrio entre el dar, tomar y recibir. ¿Qué es lo que tomas? Porque en la segunda lectura lo decimos. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en Dios. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Habla del dar, ¿no? Pero dar implica que hay derecho
a recibir también. Y hay personas que son excelentes dando, pero no reciben. No merecen. Entonces rompemos esos equilibrios. Con buena intención, a veces los padres quieren seguirle dando a sus hijos indefinidamente. Y a veces llegan a consulta y preguntan, ¿no? ¿Qué hago, padre, con mi hijito, con mi niño, con mi bebé? ¿Cuántos años tiene su bebé? 30. ¿Ven? Y el padre y la madre quieren seguirles dando y salvándolos en todas sus, a los 30, a los 40 años. Y no los dejan crecer, no los dejan volar. ¿Ven? Entonces rompemos el equilibrio del dar, damos de más. Otros hijos toman de más, o padres también que toman de más, que también pasa. O entre las relaciones y los vínculos tomamos de más también. Entonces voy a la casa de mi papá, lo visito y yo sé que él siempre mantiene yogur ahí en la nevera, pero yo ya no vivo con él y yo entro y me le tomo todo el yogur. ¿Me hago entender? Pues es un ejemplo material, pero a veces lo hacemos con el mundo emocional. Vivo metido en problemas en mi vida y mi papá y mi madre tienen que estar pendientes de que yo no esté metiendo en problemas, salvándome a cada rato. Entonces estoy rompiendo ese orden que es el derecho a recibir. Si tienes derecho, pero cuando estás todo el tiempo recibiendo y recibiendo, ¿qué decimos? Para un ternero, chupe. Con la pareja pasa igual. No crean que eso no pasa nada. La pareja también se toca, ese equilibrio. Yo cómoda en la cama y mi esposa trapeando, limpiando, cocinando, lavando, y yo allá canaleando. ¿Sí? Pues sí, no sé si eso pase, o sea, inventos míos, me lo leí en alguna novela. Pero bueno, precisamente ahí es donde viene la tercera patica de este último punto, y es el tomar. ¿Qué diferencia hay entre recibir y tomar? Recibir es con amor. Recibir es con merecimiento. Recibir es un merecimiento. Y tomar es porque crees que te lo mereces y lo coges. ¿Cuál es la diferencia entre recibir y tomar? Por eso puse el ejemplo del yogur. Mi papá no me está dando el yogur. Yo voy a la nevera, la abro, y porque viví en esa casa, me creo con derecho a tomar yogur, a tomármele la bolsa de yogur completa. Con razón no llega acá y no encuentra nada. Exactamente. ¿Me hago entender? Sale una pela. ¿Sí? Recibir se da con amor. Recibir es porque alguien te lo está dando, te lo está ofreciendo. Y tomar es porque tú crees, tienes derecho de que tengo el derecho de ir a cogerlo. ¿Sí? Pero cuando uno da... Pero cuando cojo más de lo que debería tomar, estoy abusando. Estoy abusando. O sea, ya no tomo, abuso. Es decir, cambio la forma de relacionarme con la situación o con las personas. Entonces, de un derecho pasa a ser un abuso. Y eso es muy sutil. ¿Me hago entender? Entonces, estos textos, aunque un poquito abstractos hoy, yo decía, tienen en lo profundo unas bases sólidas. Pertenencia. Todos pertenecemos y tenemos derecho a la pertenencia, a nuestra familia, a nuestro sistema y al sistema universal, que por eso les decía, ya no es el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El universo, la humanidad, si lo queremos ampliar.
El pueblo elegido, la humanidad. Porque todos, creyentes o no creyentes, tenemos derecho a la vida eterna. ¿Me hago entender? El orden y la jerarquía, que el Padre sea Padre, que el Hijo sea Hijo. Y esos vínculos se respeten y se mantengan. Porque igual el día de mañana en la empresa no respetas la autoridad de los jefes. ¿No? Si tienes problemas de autoridad en casa, los vas a tener en una empresa. Si no aprendiste a respetar a tu padre y a tu madre, pues la vida te va a poner otros ejemplos para ver si los aprendes a respetar. Y en tercer lugar, pues lo que les decía, el equilibrio entre dar, tomar y recibir. ¿Cómo me sucede a mí en mis vínculos y en mis relaciones? Entonces, dice que Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y con eso cierro. ¿Qué quiere decir esa frasecita? ¿Cuál es el poder de las tinieblas? La oscuridad, el miedo, la ignorancia. Eso es el poder de las tinieblas. No son solamente espectros o espíritus o demonios, no. Es ignorancia, miedo, rabia, etc. ¿Sí? Actitudes negativas, podríamos poner. Y dice que con el cambiar nuestros comportamientos, Dios nos da la posibilidad de trasladarnos al reino de su Hijo amado. ¿Sí me hago entender? Que no, o sea, ahí está codificado. Pero tienes que transformar tus actitudes, tus comportamientos, para estar en el reino del Hijo amado. ¿Cuál es el reino del Hijo amado? Todo lo que el Señor ha dicho en sus intervenciones. El amor, la búsqueda eterna del amor del hombre. ¿Ven? Eso es. Entonces, con eso cierro. Que estas palabras pues caigan en buena tierra, las rieguen, las cultiven y la cosecha sea abundante para ustedes y sus descendientes. Amén.